Lo mejor, la película de Fleischer es impresionante. Es que el discurso final de Wells es impresionante. Está basado en un personaje real, Clarence Darrow, que era el gran abogado. Sí, sí. 1 millón de pesetas si los libraba de la pena de muerte, de dólares. $1 millón que era una barbaridad de dinero entonces, ¿no? Entonces, bueno, estos eran dos, Leopold y Loeb. Leopold llegó a hablar y a escribir 32 lenguas, siendo estudiante en aquel momento, ¿no? Y Loeb era un ornitólogo de fama mundial porque había hecho un reportaje con un pajarito amaestrado que había ornitólogos que negaban su existencia de lo huidizo que era. Eran dos auténticos monstruos que quizá ensoberbecidos por su talento, pues dijeron, vamos a perpetrar un crimen gratuito, ¿no? Y perfecto. Sí. Serían ellos el crimen perfecto. Sí, sí, el crimen perfecto. Y además nunca nos vamos a delatar porque no nos va a remorder la conciencia, porque para que la conciencia te remuerda hay una condición sine qua non, que la tengas. Y ellos podían dominarla. Entonces, bueno, uno de ellos, Loeb, son condenados a cadena perpetua, muere en la cárcel en las duchas, en un ajusticiamiento de esos de celos homosexuales, y el otro cumple 30 años, se ha hecho médico en la cárcel y se va a Puerto Rico a ejercer la medicina gratuitamente. ¿Y ahí le conoces tú? Ahí lo tuve a 10 metros, me hablaron de él, quise ir a verlo y hablar con él, pero no me atreví. Lo vi a través de la verja en su chalet, estaba trabajando en el jardín, me pareció un anciano tan entrañable y tan feliz, que dije, no quiero recordarle esto. Estuve un rato viéndolo, me acompañó un productor puertorriqueño, y la verdad es que sí, me emocionó, ¿no? Nunca había visto a alguien cometiendo... Pues él cuenta en sus memorias, Fleischer, cuando rodó la película, lo que tú dices, que Orson Welles se encargó de hacer ese personaje muy creíble. Y lo hizo muy creíble, estaba extraordinario en esa película, Welles de actor. Probablemente fuera de las películas de sus circuitos con las que se pagaba otros rodajes, es de los mejores trabajos. Es que Fleischer es muy buen director, es un director... Muy buen director, ya lo ha dicho Antonio en la presentación. Y muy buen ambientador, porque la película... Cuenta una anécdota, perdona, aquí, muy curiosa. Cuando estaba rodando con Orson Welles, terminaba un parlamento, Orson Welles, y entonces Fleischer le dijo, vas hacia el fondo y sal por la derecha, que va a quedar muy bien. Y Orson Welles dijo, no, yo creo que hay que salir por la izquierda. Este personaje, yo creo, después de este discurso, sale por la izquierda. Y le dijo, sí, pero hay un problema. No puedes salir por la izquierda porque a la izquierda no hay decorado. No tenemos decorado. Tienes que salir por la derecha. Dice, mándalo construir. Y le dijo el otro, no. ¿Y sabes una cosa? Por no mandarlo construir precisamente es por lo que yo hago cine y tú no. Le dijo, porque este tipo de problemas se pueden solucionar sin ser... No sé, le dijo Orson, nadie va a reconocerte, nadie va a decir que no eres un genio y que todos sabemos que has hecho las mejores películas de la historia, pero creo que hay un momento en que esto te puede llevar al ostracismo, que es lo que te ha ocurrido a mí. Yo tengo que ser un profesional y seguir los dictados de Zanuck, que es el que me ha dicho cómo hay que hacer esto. Hizo otras dos películas de criminales francamente buenas, El estrangulador de Boston, con Tony Curtis, con aquella pantalla dividida que estaba muy bien, y el 10 de Arlington Place, que es otro caso famoso en Inglaterra, y también estaba en una película muy seca, muy sobria, muy austera, y estaba muy bien. Perdón, también se basa en un hecho rigurosamente histórico, la muchacha del trapecio rojo. Claro, un crimen de la High Life neoyorquina 1907. Y en España estuvo preparando una película para Bronston en los años 60, estuvo varios meses localizando por Toledo, sí, lo cuenta, porque era la India donde se desarrollaba, y él estaba muy entusiasmado con ese proyecto. Sin embargo, ese proyecto, pues como tantos otros de Bronston, al final no se hizo. Pero vivió en el Hotel Palace casi un año, ¿eh? Sí, sí, y además estaba entusiasmado. Yo he leído declaraciones suyas de la época en que estaba muy contento con ese proyecto, ya hablaba de colores, y sobre todo estaba encantado de la posibilidad que daba España, que daba Toledo. Me acuerdo que hay una localización que él hablaba en el Tajo. Dice que es que le parecía perfectamente para ser un... Vamos, el Ganges, una cosa de estas. Yo creo que esta película, por ejemplo, de Bandido, que está magníficamente filmada, el único lastre que yo le puedo encontrar es que el guión está como a medio cocinar. El guión de la película, por lo que tú dices, porque de repente hay un momento que
que estás como desconcertado por el camino al que va a seguir la película. Va demasiado rápido el guión en un momento determinado de la película. El arranque es espléndido. O no apura. Yo creo que la primera media hora es impresionante. Ese paseo que le dice a la chica que acaba en divorcio, eso es maravilloso, cómo está filmado todo, esa parte del hotel. Todo a mí del guión lo que me resulta curioso, y que es una cosa atractiva en principio, pero que están como separados de la historia, son los diálogos. O sea, son unos diálogos muy brillantes, brillantísimos, pero que no tienen nada que ver con la historia. Es decir, los diálogos, cada vez que se encuentran dos personajes, se ponen a hablar con mucho ingenuo, con unas réplicas, unas contrarréplicas, pero al fin y al cabo son como diálogos que se han puesto después y que en el fondo no tienen nada que ver con la propia historia. Y en esos diálogos a mí me divierte lo de la historia de amor. Que, vamos, yo pienso que a Fleischer le interesaba más la historia de amistad que la historia de amor. Da esa impresión en la película. Porque la historia de amor es una historia un poco... Y además todo ese juego de la casa de empeños y la casa de no sé qué y los relojes, pues no deja de ser un juego brillante, ingenioso y tal, pero bastante misógino. Hay una frase muy misógina, porque le dice el coronel Escobar, las mujeres realmente único que hacen es estorbar, y le contestan, salvo que saben guisar, sepan guisar. Sí saben guisar. Por eso digo que a mí los diálogos que me divierten, sin embargo, digo, pero estos diálogos parecen de otra película, son como de una comedia y dan la sensación de que los diálogos son cosa que se puso después. Yo lo que más valoro en esta película, además lo he dicho al principio, son las localizaciones. A mí me parece que este hombre, y lo sé por las referencias que tenemos de cuando estuvo en España, cuidaba muchísimo los escenarios exteriores. Bueno, fíjate los vikingos que hemos visto. Y es que es impresionante porque cada momento de esta película es un placer visual. Son unos escenarios, cómo son esas ciudades, cómo son cómo es esa playa, Está rodada todo en México, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay nada, incluso los interiores en los estudios Churubusco, se fue a Acapulco, a Guerrero, a diversos estados. Sin embargo, hay decorados o escenarios interiores que tienen toda la pinta de ser naturales, porque, hombre, ambientados y coloreados, porque ves que tienen unas fugas exteriores. El hotel. El cuartel general del general Lorenzo, vamos, es un prodigio lo que se ve por la ventana mientras él está afeitándose. O sea, él lo que le gusta mucho es encontrar escenarios o decorados que tengan profundidad y que tengan vida. O sea, porque si os dais cuenta, incluso en algunos escenarios que se ve que son posiblemente decorados, como es el tren, siempre juega con unas, pienso yo, que transparencias en que estás viendo el exterior, estás viendo los caballos, porque solo hay un escenario, yo pienso, en toda la película que no tiene este exterior presente, esta especie de fondo del exterior, que es la casa de la playa, donde él va a la casa de la playa y tal, que yo creo recordar que no hay un solo momento en que se vea el exterior. No hay una ventana, no hay sino que está siempre cerrado. En cambio, todos los otros decorados, la taberna, todo el interior y el exterior están muy mezclados. Todos los escenarios tienen una fuga muy expresiva y además yo lo que diría es que los planos de esta película y de todas las de Fleischer son planos que tienen vida. Nunca hay un plano muerto o un plano que tiene un aire como teatral, un poco de fotomatón, sino que todos los planos tienen profundidad, compone, que es la composición del Escope. Y además él también lo ha dicho muchas veces, que él cuando compone el plano no piensa solo en la propia belleza plástica del plano, sino que él lo que intenta al componer es aportar algo nuevo a la narración. O sea, da algo nuevo a la narración. Por ejemplo, a mí me divierten mucho en la casa de la playa, los planos exteriores que hay de la playa, el primer término de los caballos, que unas veces son 2, otras veces son 4, otras veces un caballo, que aparte de que plásticamente es una composición hermosa, es que además te está dando una serie de elementos, que es la presencia de los caballos que quedan, porque claro, es muy importante saber si tiene, porque hay un juego con los caballos narrativo que está... Como hay otra cosa curiosa,
que a mí me divierte en la película, que es la aparición hacia el final de las 2 granadas que lleva él en la chaqueta. Entonces, si analizáis, él se inventa un sistema para que la chaqueta vaya constantemente atada a la grupa del caballo, porque claro, si no la gente dice, pero ¿dónde ha sacado este hombre? Y entonces hay un tramo de la película en que está en mangas de camisa, que la chaqueta ha desaparecido, pero sin embargo cada vez que vemos el caballo, vemos que la chaqueta está en el caballo, para que en un momento determinado tire de la chaqueta y en el bolsillo de la chaqueta aparezcan esas 2 granadas providenciales. Salvadoras. Sí. Está muy bien porque a nadie se le ocurriría registrarle la chaqueta. Nadie. Es decir, es un poco como la carta robada de Edgar Allan Poe, que la mejor manera de esconderla es ponerla encima de la mesa del despacho, no en los cajones secretos del secretaire, ¿no? Entonces, bueno, verlo con la chaqueta encima... No la lleva casi nunca encima. No, pero cuando la... Sí. Digamos, cuando la saca la lleva encima. Sí.